Bueno, retomando en esta segunda parte del video, vamos a dar inicio a las operaciones que conforman el álgebra vectorial. Entonces, la primera operación que vamos a analizar es el producto punto. ¿En qué consiste el producto punto? También conocido en la literatura como producto escalar, ¿sí? Entonces, el producto punto, miren cómo lo vamos a definir. Vamos a tomar dos vectores en Rn, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos a definir la operación llamada producto escalar o producto punto. Entonces, el producto escalar entre dos vectores en Rn lo vamos a definir de la siguiente manera. Miren en qué consiste el producto punto. El producto punto entre esos dos vectores A y B simplemente va a ser el producto componente a componente asociado a una suma, ¿sí? Componente a componente asociado a una suma. En pocas palabras, vamos a dirigirnos a la pizarra digital y tenemos algo como esto, ¿no? Yo tengo un vector A que tiene n componentes, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar a sub n. Este es un vector que tiene n componentes. Y tengo un vector B que tiene B sub 1, B sub 2, B sub 3, tiene también n componentes. Entonces, nosotros vamos a hablar o vamos a definir esta operación A.B, lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, esta operación nosotros simplemente la podemos definir como la sumatoria de igual 1 hasta un n de los A sub i por B sub i. Eso es lo que nosotros conocemos como producto punto. Esa operación, si ustedes se dan cuenta, si ustedes descomponen esa sumatoria que ven allí, simplemente nos va a dar como resultado lo siguiente. ¿Qué pasa cuando i toma el valor de 1? Cuando i vale 1, aquí me sale el primer término, A sub 1 por B sub 1. Más, porque esto es una sumatoria. ¿Qué pasa cuando i vale 2? Cuando i vale 2, tenemos A sub 2 por B sub 2. Más, ¿qué pasa cuando i vale 3? Tenemos A sub 3 por B sub 3. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar. ¿Qué pasa cuando i toma el último valor? Bueno, cuando i toma el último valor, tenemos A sub n por B sub n. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a definir el producto punto entre dos vectores. Si ustedes se dan cuenta también pueden notar de que este producto que yo coloco aquí, ese asterisco, es el producto usual, la multiplicación usual que ustedes normalmente hacen, ¿sí? Pero esto que está aquí, esto que está aquí, sí es la operación producto punto o producto escalar. Cuando yo hago la sumatoria de todos esos productos, al final de cuentas, esto que está aquí me va a dar es un escalar. El producto punto lo que me genera es un valor positivo o negativo. Lo que me va a dar es un escalar. Siempre que yo resuelva el producto punto entre dos vectores, eso me va a dar como resultado un número escalar, ¿sí? Borro esta parte de acá. Dados los vectores 4, 2, menos 6, menos 5, 3, menos 2, vamos a calcular el producto punto. Entonces, vamos a buscar una hojita en blanco y vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, a mí me dan un vector A que tiene componentes 4, 2, menos 6. 4, 2, menos 6. Este es un vector que está en R3. Y tengo un vector B que tiene componentes menos 5, 3, menos 2. Menos 5, 3, menos 2. Este es un vector que está en R3. Entonces, si yo quiero saber cuál es el producto punto que hay entre A y B, simplemente nosotros lo podemos encontrar realizando el producto término a término, componente a componente. Entonces aquí me va a quedar 4 por menos 5 más 2
por 3 más menos 6 por menos 2. 4 por menos 5 es lo mismo de menos 20. Más 2 por 3 es igual a 6. Más, porque menos por menos da más. Entonces aquí me queda 6 por 2, 12. Al final de cuentas, esto es lo mismo de menos 2. Y esto que está aquí es un escalar. Siempre que usted calcule el producto punto entre dos vectores, eso siempre me va a dar como resultado un número escalar. ¿Sí? Un número, un escalar. ¿Sí? Me va a dar un valor positivo. Me va a dar un valor, me puede dar un valor positivo o negativo ubicado en la recta numérica. ¿Sí? Cuando nosotros mencionamos el escalar, estamos refiriéndonos a un valor positivo o negativo ubicado en la recta numérica, cualquier número real. ¿Sí? Ahora, eh, algo por mencionar en el producto punto. Cuando usted calcula el producto punto entre dos vectores que van de R2 a R2, eso me va a dar como resultado cualquier valor numérico, me va a dar un escalar. Si usted calcula el producto punto entre dos vectores que van de R3 a R3, eso me va a dar como resultado cualquier escalar. Y mucho más aún, si usted va a calcular el producto punto entre dos vectores en Rn, eso me va a dar como resultado un escalar. ¿Sí? Que es lo que ustedes ven acá. Miren que siempre que yo calcule el producto punto entre dos vectores que van de R2 a R2, eso me da un escalar. Entre R3 y R3, eso me va a dar un escalar. Y mucho más aún, entre Rn y Rn, eso me va a dar un escalar. Entonces, eso es muy importante que usted ahí lo vaya teniendo en cuenta. ¿Sí? Propiedades del producto punto. El producto punto se cumplen las siguientes propiedades. Por ejemplo, en el producto punto tenemos, es válida la propiedad conmutativa. Hacer A punto B es lo mismo que hacer B punto A. En el producto punto también se cumple la propiedad distributiva de izquierda a derecha. A punto B más C es lo mismo que hacer A punto B más A punto C. Con relación a un escalar y el producto punto, también se cumplen esas propiedades. El vector 0 multiplicado por el vector, el producto punto con el vector A, eso es el vector 0, ¿sí? La quinta propiedad, si yo tengo A punto A, eso siempre va a ser igual a la norma de A al cuadrado. Esta propiedad no es nada del otro mundo, se puede demostrar, ustedes la pueden realizar y se va a dar cuenta que esto que está aquí es totalmente cierto. Sin embargo, pues para que nos quede la propiedad ahí solamente con el comentario, la voy a mencionar aquí. La propiedad me dice que siempre que usted haga el producto punto entre dos vectores iguales, eso nos va a dar como resultado la norma de A al cuadrado. ¿Sí? Nos va a dar como resultado la norma de A al cuadrado. Por ejemplo, voy a tomar un vector cualquiera. No voy a ir tan lejos. Voy a tomar aquí un vector en R3. Si yo tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, esto que está aquí es un vector que está en R3. Si yo calculo el producto punto de A con A, por definición, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, producto punto, con el mismo vector, ¿no? Entonces vamos a colocar las mismas componentes. A sub 1, A sub 2, A sub 3. Por definición del producto punto, esto es lo mismo que tener A sub 1 al cuadrado, más A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, ¿será que esto que está aquí es lo mismo que tener la norma de A al cuadrado? ¿Será que es lo mismo? Sí, ¿verdad? Ahí se ve que es, si ustedes pueden notar, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque miren por qué. ¿Cómo se define la norma? Vamos a escribirlo por acá. Sabemos que la norma de un vector en R3, usted lo define de esta forma, ¿no? Como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevado al cuadrado. ¿Sí o no?
Pero si yo la norma la elevo al cuadrado, entonces esto que está aquí también lo debo elevar al cuadrado. ¿Sí? Vamos a extender un poquito más la raíz para que no quede el 2 acá, por fuera. Exacto. Así. Entonces, si nosotros elevamos en ambos lados de la igualdad al cuadrado, entonces esto que está aquí también lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces usted se puede dar cuenta que la norma de a al cuadrado va a ser igual a que esta raíz y este 2 se cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado. O sea que esto que está aquí sería la norma al cuadrado. Y eso es lo que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que usted calcule el producto punto entre A con A, eso es lo mismo que tener la norma de A al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que tener la norma de A al cuadrado. Entonces son propiedades que son fáciles de demostrar, son fáciles de calcular sin ningún problema. El producto punto entre vectores unitarios. Bueno, muchachos, el producto punto entre vectores unitarios también lo podemos manipular. ¿Sí? Siempre que usted tenga el producto punto entre vectores unitarios iguales, eso siempre va a ser igual a 1, como sucede ahí. Pero si usted tiene vectores unitarios que son diferentes, que están cruzados, eso siempre va a ser 0. Usted lo puede corroborar, también lo puede corroborar. Eso no es nada del otro mundo. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en una hojita acá y se van a dar cuenta. Miren, por ejemplo, si yo tengo un vector A, vamos a poner aquí los vectores unitarios. Vamos a hacer el producto punto. Si yo tengo el vector en la dirección Y, 1, 0, 0. Entonces, si usted calcula el producto punto entre Y con Y, esto es lo mismo que hacer 1, 0, 0, producto punto 1, 0, 0. Si usted desarma eso, usted se da cuenta que es igual a 1. Ahora, si usted coge otro vector diferente en la dirección del vector unitario J, 0, 1, 0, entonces cuando usted hace el producto punto de Y con J, es lo mismo que hacer 1, 0, 0, producto punto con J, 0, 1, 0. Usted se puede dar cuenta que cuando usted desarma y aplica la definición correcta de producto punto, eso es 0. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tenga I punto I o tengamos J punto J, eso va a ser igual a 1. O tengamos K punto K, eso siempre va a ser igual a 1. Pero si usted tiene un producto punto entre dos vectores unitarios cruzados, como sucede aquí, eso siempre va a ser 0. O como sucede aquí, J.K, eso siempre va a ser 0. O I.K, eso siempre va a ser 0. ¿Sí? Siempre va a ser 0. Eso es lo que nos dice esa observación. El producto punto que contiene vectores unitarios I, J, K son de mucha utilidad y se pueden verificar fácilmente. Entonces ahí les hice el comentario de cómo podemos ilustrar esto. Una de las aplicaciones que tiene el producto punto tiene que ver con el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el ángulo entre dos vectores? Bueno, muchachos, miren el segundo teorema de la jornada. Este teorema nos dice lo siguiente. Si θ es el ángulo entre los vectores A y B, diferente al vector 0, entonces el producto punto entre A y B va a ser igual a la norma de A multiplicada por la norma de B multiplicado por el coseno de θ. Este es un teorema que nos va a ayudar mucho en la geometría de los espacios numéricos. En este caso, los espacios numéricos que hemos venido tocando, ¿no? Como el espacio en general, que es el Rn, y los casos particulares, R2 y R3. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar el ángulo entre dos vectores? Bueno, muchachos, para poder encontrar el ángulo entre dos vectores, lo que debemos hacer es aplicar esta fórmula.
Como me están preguntando por el ángulo, lo que tenemos que hacer es despejar coseno de teta y luego despejar el argumento del coseno, ¿no? Y con eso podemos nosotros, sin ningún problema, encontrar siempre el ángulo entre dos vectores. Entonces, vamos a la pizarra y vamos a hacer este ejercicio. Determine cuál es el ángulo de los vectores. Miren que me dan dos vectores en R4. Un vector A que tiene componente 1, 2, 0, 2. Un vector B que tiene componente menos 3, 1, 1, 5. ¿Cuál es el ángulo entre esos dos vectores? Para poder encontrar cuál es el ángulo entre esos dos vectores, simplemente lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí el número 5. A mí me dan un vector A que tiene componentes 1, 2, 0, 2. 1, 2, 0, 2. Esto que está aquí es un vector que está en R4. Me dan un vector B que tiene coordenada menos 3, 1, 1, 5. Menos 3, 1, 1, 5. Esto es un vector que está en R4. Si a nosotros nos están preguntando cuál es el ángulo que se forma entre A y B. Bueno, vamos a aplicar la fórmula. Miren cuál es la fórmula. La fórmula sería esta. La fórmula me dice que el producto punto de A con B es igual a la norma del vector A o la norma del vector B multiplicado por el coseno del ángulo. ¿No? Multiplicado por el coseno del ángulo. Si yo quiero saber cuál es el coseno cuál es el ángulo que vamos a determinar por medio de esos dos vectores, lo que yo tendría que hacer es algo como esto, ¿no? Despejo coseno de teta. Si despejamos coseno de teta, entonces eso quiere decir que estas normas que están aquí multiplicando van a pasar a dividir. Entonces aquí me quedaría el producto punto de A con B sobre la norma de A o la norma de B. O la norma de B. Como me están preguntando cuál es el ángulo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Teta va a ser igual a coseno a la menos 1 de quién? Bueno, de esto que tengo aquí arriba. A punto B sobre la norma de A o la norma de B. ¿Sí? Esa es la fórmula que yo tengo que aplicar. Entonces, para poder aplicar esa fórmula, vamos a desarmar todo lo que está en el argumento de la función trigonométrica. Esto es coseno a la menos 1, lo que usted conoce como arco coseno. Entonces, lo que vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, si quiero calcular cuál es el ángulo teta, entonces ya sabemos que teta es igual a coseno a la menos 1. ¿De quién? Del producto punto de los dos vectores A y B sobre la norma de A por la norma de B. Aquí abajo en el denominador es el producto usual, la multiplicación que usted realiza normalmente. Este teta va a ser igual a coseno a la menos 1 de el producto punto de A y B. Bueno, ya sabemos que el vector A, miren, el vector A. ¿Quién es el vector A? Bueno, el vector A, bueno, vamos a hacer estos cálculos aquí abajito. Si yo tengo el vector A y le voy a aplicar el producto punto con el vector B, entonces aquí me quedaría. El vector A tiene coordenada 1, tiene componente 1, 2, 0, 2. Con el vector B, pero el vector B tiene componentes menos 3, 1, 1, 5. Entonces, ¿esto cuánto me daría? Por definición de producto punto, esto va a ser igual a 1 que multiplica a menos 3, más segunda componente va a ser 2 que multiplica con el 1.
más tercera componente que multiplica a 1 más cuarta componente que es 2 que multiplica con el 5. Al final de cuentas, si usted puede notar el producto punto entre A y B, ¿qué nos da? Nos va a dar esto. Miren, 1 por menos 3, aquí nos da menos 3. Más 2 por 1, esto es 2. Esto que está aquí se anula. Esto que está aquí es 0. Y me queda 2 por 5 es igual a 10. Menos 3 más 2, eso me da menos 1. Menos 1 más 10, esto es igual a 9. En pocas palabras, ya sabemos quién es el producto punto. El producto punto nos dio 9 arriba. ¿Sobre quién? Sobre la norma de A. Pero muchachos, ¿cuál es la norma de A? Bueno, para poder encontrar la norma de A, lo voy a hacer de un color diferente y lo voy a hacer, vamos a hacerlo en una hoja aparte. ¿Sí? Vamos a hacerlo en una hoja aparte. Aquí. La norma de A. Pero la norma de A, bueno, aquí vamos a hacerlo mejor ahí mismo. ¿Sí? Porque después cuando les comparta el PDF, allá no van a saber de dónde salió eso. Entonces, bueno, veamos. La norma de A, si usted saca la norma de A, eso nos va a dar, bueno, no tengo el espacio. Pero si yo tengo esto, ¿verdad? El vector A. El vector A tiene componente 1, 2, 0, 2. 1, 2, 0, 2. Entonces, la norma de A, en otro caso, sería, por definición, la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 0 al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto que está aquí sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4. Esto que está aquí sería igual a la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Eso quiere decir de que la norma de A es igual a 3. Me devuelvo y aquí voy a colocar la norma de A. Pero la norma de A nos dio 3, que multiplica a la norma de B. Veamos cuál es la norma de B. B tiene las siguientes componentes. Menos 3, 1, 1, 5. Menos 3, 1, 1, 5. Esto que está aquí es un vector que está en R4. Entonces vamos a sacar aquí la norma de B. Si sacamos aquí la norma de B, esto que está aquí lo podemos ver como la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevada al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto que está aquí significa que la norma de B es igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9, más 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, más 5 al cuadrado es 25. Esto que está aquí sería la raíz cuadrada de 9 más 1, 10, más 1, 11, más 25, es la raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Eso quiere decir de que la norma de B es igual a 6. Bueno, como la norma de B es 6, entonces ya yo puedo colocar aquí el 6. Cerramos. Seguimos operando. Θ es igual coseno a la menos 1 de 9 sobre 3 por 6, 18. Simplificamos, ¿no? No sacamos novena en ambos, tanto arriba como abajo. Novena aquí es 1. Novena aquí es 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que θ es igual a coseno a la menos 1 de 1 medio. ¿Y cuánto es coseno a la menos 1 de 1 medio? Coseno a la menos 1 de 1 medio es exactamente igual a 60 grados. Si lo van a trabajar en términos de radianes, 60 grados es lo mismo de pi tercio. Pi tercio radianes. ¿Sí? Pi tercio radianes.
Entonces, de esa manera, es como nosotros podemos encontrar siempre el ángulo entre dos vectores, aplicando una consecuencia de producto punto y la noción de norma, que fue lo que nosotros habíamos mencionado en el anterior video y que lo que nosotros en algunas sesiones de clase hemos venido desarrollando, ¿sí? En este caso, pues el ángulo entre A y B es de 60 grados o pi tercio radianes. Vectores ortogonales. Así como tenemos vectores unitarios, ya usted sabe que un vector es unitario cuando la norma del vector tiene que ser de longitud 1. Entonces veamos en qué consisten los vectores ortogonales. Vamos a decir que dos vectores son ortogonales si y solamente si el producto punto entre ellos debe ser igual a cero, ¿sí? Entonces, eso es la manera como nosotros vamos a decir esta operación, ¿no? Vamos a decir que dos vectores van a ser ortogonales o perpendiculares si y solamente si el producto punto entre ellos es igual a cero. Si el producto punto entre ellos es cero, entonces vamos a decir que son vectores ortogonales. La ortogonalidad está relacionada con la perpendicularidad. Entonces sabemos que dos vectores son ortogonales o perpendiculares si existe un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Entonces la ortogonalidad es lo que usted conoce en geometría como la perpendicularidad. Y sabemos que la perpendicularidad está relacionada siempre con un ángulo recto. Y un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados, ¿sí? Entonces, esta definición nos va a ayudar también más adelante cuando estemos trabajando con la ecuación del plano. Porque para que nosotros podamos encontrar esa ecuación del plano, tenemos que armar un producto punto entre un vector normal al plano y dos, un segmento dirigido que va a ser ortogonal con el vector normal. Entonces ahí esa definición de vectores ortogonales va a ser fundamental, ¿sí? Veamos. Miren los siguientes ejercicios. ¿Será que los vectores A y B son ortogonales? Bueno, miren. Entonces vamos a ver aquí el ejercicio número 6. A mí me dan estos vectores. Un vector A que tiene componentes menos 4, 5, 0. Menos 4, 5, 0. Este es un vector que está en R3. Y tengo un vector B que tiene coordenadas 10, 8, 3. 10, 8, 3. Este es un vector que está en donde en R3. Entonces, ¿será que esos dos vectores son ortogonales? Entonces, para ver si esos dos vectores son ortogonales, debemos calcular el producto punto. Si el producto punto entre esos dos vectores nos da 0, entonces vamos a afirmar que son ortogonales. Entonces vamos a aplicar el producto punto. Pero ¿quién es el vector A? El vector A es menos 4, 5, 0. Le vamos a aplicar producto punto con el vector B. Pero el vector B es 10, 8, 3. Entonces, por definición de producto punto, esto que está aquí nos quedaría menos 4 por 10 más 5 por 8 más 0 por 3. Si usted se da cuenta, esto es igual, menos 4 por 10 es menos 40, más 5 por 8 es 40. Y esto que está aquí sería 0, ¿no? Porque esto que está aquí se anula. Esto está, ahí sería 0. Y esto que está aquí es 0. Entonces hemos mostrado que el producto punto de A y B es 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que A y B son ortogonales por la definición de vectores ortogonales. A y B son ortogonales, ¿sí? Vamos a decir que A y B son ortogonales.
De esa manera nosotros podemos siempre tener presente cómo podemos mostrar la ortogonalidad entre dos vectores. Hacemos otro ejercicio. Miren este, el número 2. Dado los vectores, me dan un vector que tiene 4 componentes. Es un vector que pertenece a R4, al espacio numérico de R4. Me dan un vector B que también tiene 4 componentes. Y nos dice además que A y B son ortogonales. Entonces, vamos a poner aquí una hoja en blanco. Ejercicio número 7. Entonces, miren lo que nos dicen en el ejercicio número 7. Me dicen que el vector A tiene las siguientes coordenadas. Me dan un vector A que tiene coordenadas 1, menos 2, 3, 1, menos 2, 3x. 1 menos 2, 3x. Esto que está aquí es un vector que está en R4. Me dan un vector B que tiene las siguientes coordenadas. 3, 4, menos 1, 2. 3, 4, menos 1, 2. Este es un vector que está en R4. Además, nos dice que A y B son ortogonales. Por hipótesis nos dicen que A y B son ortogonales. Nos dicen que A y B son ortogonales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el ejercicio? Vamos a demostrar cuál es el valor de la componente X que hacen que A y B sean ortogonales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar. ¿Cuál es el valor de X que hace que A y B sean ortogonales? Para nosotros poder visualizar o poder chequear cuál es el valor de X que hace que A y B sean ortogonales, vamos a aplicar la definición esta, ¿no? Vamos a utilizar esta hipótesis. Esto que está aquí nos dicen que A y B son ortogonales, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Puesto que A y B son ortogonales, entonces ya tenemos una definición, ¿no? Si A y B son ortogonales, ya nosotros sabemos que A punto B es igual a 0. Entonces vamos a hacer el producto punto, ¿no? Para poder encontrar el valor de X. Entonces, el vector A, bueno, sabemos que el vector A, producto punto con el vector B, tiene que ser igual a, ¿quién es el vector A? El vector A tiene 1, menos 2, 3x. Producto punto con 3, 4, menos 1, 2. Eso tiene que ser 0, ¿no? Aplicamos la definición del producto punto del lado izquierdo. Entonces aquí me quedaría 1 por 3 más segunda componente menos 2 por 4 más 3 por menos 1 más x por 2. Y eso es igual a 0. Aquí me queda 1 por 3 es igual a 3. Menos 2 por 4, aquí me sale menos 8. 3 por menos 1, aquí me sale menos 3. Y x por 2, eso es igual a 2x. Y eso es igual a 0. Este 3 y este 3 se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda menos 8 más 2x es igual a 0. ¿Sí, no? Ese menos 8 que es negativo a la izquierda, yo lo puedo rodar a la derecha. Si yo lo ruedo a la derecha, lo que vamos a hacer es una transposición de términos. Y esa transposición de términos nos dice que el 8 que es negativo a la izquierda, cuando yo lo paso a la derecha, él cambia de signo. Eso me queda que es igual a 8. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí me queda que x es igual a 8 medios. O sea que x es igual a 4. X igual a 4. Entonces, el valor de x que hace que A y B sean ortogonales es cuando la componente x toma el valor de 4. Toma el valor de 4.
Ahora, si usted resuelve el producto punto ya con la componente establecida con el valor de 4, eso debería dar cero, ¿no? Debería dar cero. En la siguiente hoja vamos a corroborar esa información. Entonces vamos con una hojita en blanco. Vamos a copiar aquí los dos vectores en R cuadro que nos dan, ya con la componente establecida. Aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, el vector A tiene componente 1, menos 2, 3x. 1, menos 2, 3x, pero x usted sabe que vale 4. Esto que está aquí es un vector que está en R cuadro. Tenemos un vector B que tiene coordenadas o componente, en este caso, 3, 4, menos 1, 2. 3, 4, menos 1, 2. Esto también es un vector que está en R cuadro. Sabemos que estos dos vectores son ortogonales por la hipótesis que nos dan, ¿no? Entonces me tendrían que dar 0 con el valor de cuadro, ¿no? Vamos a corroborar si eso es cierto. Cuando usted hace el producto punto ya con los valores en cada una de las componentes, entonces el vector A es 1, menos 2, 3, 4. El vector B, 3, 4, menos 1, 2. Cuando ustedes desarma esto es igual, por definición de producto punto, 1 por 3, más menos 2 por 4, más 3 por menos 1, más 4 por 2. Esto que está aquí es igual, 1 por 3 es 3. Menos 2 por 4, eso es menos 8. 3 por menos 1, eso es menos 3. 4 por 2, eso es 8. Este y esto se cancela. Signo contrario se cancela. Esto es igual a 0. Entonces el producto punto entre A y B es 0. Entonces por eso es que A y B son ortogonales. Porque a mí lo tenemos como hipótesis. ¿Sí? Entonces miren la manera como nosotros podemos chequear la ortogonalidad en el caso que tengamos que buscar una componente para demostrarla, para poder aplicar la ortogonalidad entre esos vectores. Y vamos a finalizar este segundo video hablando un poco acerca del producto vectorial. ¿Cuál es el producto vectorial entre dos vectores? Bueno, muchachos, miren. El producto vectorial, a diferencia del producto punto, el producto punto ya usted sabe que nos genera un escalar, un valor positivo o negativo. ¿Sí? El producto vectorial nos genera, es un vector en R3. Nos va a generar un vector en el espacio tridimensional, un vector de 3 componentes. Entonces miren cómo se define el producto vectorial. Por ejemplo, si tenemos un vector en R3, un vector que tiene 3 componentes, un vector B que tiene 3 componentes, miren cómo vamos a definir el producto vectorial o producto cruz. Aquí entre paréntesis yo coloco producto cruz porque en la literatura también le llamamos producto cruz. Lo vamos a denotar de esta forma. Miren cómo vamos a denotar el producto cruz entre dos vectores en el espacio tridimensional. Y miren cómo lo vamos a definir. El producto vectorial lo vamos a definir mediante esta fórmula. A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2 en la primera componente. En la segunda componente, A sub 3 por B sub 1 menos A sub 1 por B sub 3. Eso para la segunda componente. Tercera componente, A sub 1 por B sub 2 menos A sub 2 por B sub 1. Esa sería la tercera componente. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, no hay necesidad de aprenderse esto de memoria. Estos subíndices que ustedes ven allí, no hay necesidad de que nosotros lo aprendamos de memoria. Simplemente, con que ustedes armen este determinante de orden 3 que ustedes ven aquí, es suficiente. ¿Sí? Es suficiente.
Entonces miren que el producto vectorial entre dos vectores es simplemente colocar en la primera fila, vamos a colocar los vectores unitarios. En la segunda fila, usted va a colocar las componentes del vector A, que sería A1, A2 y A3. Y en la tercera fila, lo que vamos a colocar son las componentes del vector B, que sería B1, B2, B3. La primera fila siempre va a ser fija. En la primera fila vamos a colocar siempre las direcciones de los vectores unitarios, como es un vector en R3 y estamos operando vectores en R3, ahí siempre vamos a colocar IJK. ¿Sí? IJK. Entonces, ¿cómo podemos manipular esa definición? Bueno, muchachos, para realizar nosotros esa definición, simplemente lo que nosotros vamos a hacer sería esto, ¿no? Por ejemplo, miren, me dan dos vectores en R3. Me dan dos vectores en R3. Antes de realizar el ejercicio voy a explicar, básicamente lo que voy a explicar sería cómo podemos desarmar esto. Miren, que si ustedes desarman esto, les va a dar lo que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Entonces vamos a la pizarra digital. Tenemos un vector en R3 que tiene tres componentes. Esto es un vector que está en R3. Y tengo un vector B que tiene también tres componentes. Entonces, cuando nosotros estemos calculando el producto vectorial entre A con B, es simplemente nosotros hacer esto, ¿no? Es resolver ese determinante que les voy a mostrar ahora. Aquí colocamos, siempre va a ser fijo, IJK. Y aquí vamos a colocar las componentes del vector A, que sería en la segunda fila vamos a colocar las componentes de A. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. En la tercera fila vamos a colocar las componentes del vector B. B1, B2, B3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Para nosotros tenemos que resolver esto que está aquí es un determinante de orden 3. ¿Cómo se resuelve un determinante de orden 3? Para resolver este determinante de orden 3, lo que nosotros vamos a necesitar sería esto, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en un determinante de orden 3, si nosotros vamos a analizar este primer elemento que se encuentra ubicado en la primera fila y primera columna, entonces lo que vamos a hacer es eliminar la primera columna y vamos a eliminar la primera fila. Si usted tiene en cuenta eso, entonces aquí me va a quedar, me sale un i y eliminando la primera fila con la primera columna, a mí me va a quedar un determinante de orden 2. Y ese determinante de orden 2 va a ser a sub 2, a sub 3, b sub 2, b sub 3. Menos, recordemos que es un determinante de orden 3 y él se va alternando. Primero es positivo, después es negativo, después es positivo. Menos j. Pero ¿cuál es el determinante asociado a j? Bueno, lo mismo. Tengo que eliminar la primera fila y tengo que eliminar la segunda columna. Entonces, ¿qué me sobrevive? Me sobrevive el A1B1 y me sobrevive el A3B3. Borro de aquí y copiamos aquí. A1B1, A3B3. Más cada veces. Ahora, hacemos lo mismo. ¿Cuál es el determinante de orden 2 asociado acá? Tengo que eliminar la primera fila y tengo que eliminar la tercera columna. Entonces, ¿qué me queda ahí? A mí lo que me queda aquí sería A sub 1 por B1, A sub 2 por B sub 2. Cerramos. Vamos a resolver ese determinante. Entonces, el producto vectorial de A con B simplemente es resolver. Ahora me queda un determinante de orden 2. Sabemos que un determinante de orden 2 es diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces, si usted tiene en cuenta eso, mire lo que nos va a salir aquí. A sub 2 por B sub 3
menos A sub 3 por B sub 2. Esa sería la componente, en la dirección del vector unitario y. Entonces, si usted se va a la fórmula, mire lo que nos queda. A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos J veces diagonal principal. De la diagonal principal, en mi caso, aquí va a ser A sub 1 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 1. Más cada veces resolvemos este determinante de orden 2. A sub 1 por B2 menos A sub 2 por B1. Ahora lo que vamos a hacer es reescribir el término del medio. Usted lo puede dejar así o simplemente lo reescribe así. El producto vectorial de A con B simplemente va a ser A sub 2, vamos a poner aquí A sub 2 por B sub 3 menos A sub 3 por B sub 2 en la dirección Y. Menos, bueno, miren, aquí podríamos operar, si ustedes se dan cuenta, acá tengo un valor positivo. Entonces, esto que está aquí simplemente es introducir el menos aquí. Si usted intercambia ese menos en cada una de los términos que aparecen dentro de J, entonces esto que está aquí sería más, me quedaría así, ¿no? A sub 3 por B sub 1 menos lo que hizo, voy a invertir el orden, ¿no? En la dirección, J. Si usted se da cuenta de lo que aparece aquí, A sub 3 por B sub 1, A sub 3 por B sub 1, menos A sub 1 por B sub 3, menos A sub 1 por B sub 3. Y luego finalizamos con A sub 1 por B sub 2, esto que está aquí me queda igual, A sub 1 por B sub 2, menos A sub 2 por B sub 1 en la dirección K. Si usted se da cuenta, eso es lo que aparece acá. A sub 1 por B2 menos A sub 2 por B1. Miren que eso no es necesidad de aprenderse la memoria. Con el simple hecho de que usted coja el determinante de orden 3, lo desarme, es suficiente. ¿Sí? Es suficiente. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que nosotros podamos ilustrar la aplicación de cada una, la aplicación de la definición del producto vectorial. Entonces, veamos. Vamos a coger aquí una hoja en blanco. Entonces, veamos. Vamos a poner aquí cuántos ejercicios llevamos. 7. Entonces vamos a poner aquí 8. En el ejercicio número 8 tenemos un vector en R3 que tiene como componentes 1, menos 1, 3. 1, menos 1, 3. Esto que está aquí es un vector que está en R3. Y tengo un vector B que tiene como componentes menos 2, 5, 5. Menos 2, 5, 5. Esto que está aquí es un vector que está en R3. Vamos a calcular el producto vectorial entre A y B. Entonces, para calcular el producto vectorial entre A y B, tengo que colocar aquí un determinante de orden 3. En la primera fila vamos a colocar la dirección de los vectores unitarios IJK. En la segunda fila vamos a colocar las componentes del vector A, que en nuestro caso son 1, menos 1, 3. En la tercera fila vamos a colocar las componentes del vector B, que sería menos 2, 5, 5. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a poner aquí el producto vectorial entre el vector A y el vector B va a ser igual a. Entonces, vamos a colocar, si elimino, voy a eliminar el vector, vamos a eliminar la primera fila y la primera columna. Si nosotros eliminamos la primera fila y la primera columna, me va a quedar un determinante de orden 2. Es decir, si usted cancela esto y elimina esto, entonces, ¿qué me queda? Me queda nada más menos 1, 3, menos 1, 3, 5, 5. Menos
J veces. Me va a quedar aquí un determinante también de orden 2, eliminando la fila de J y eliminando la columna de J. Entonces, ¿qué me queda aquí? Un determinante de orden 2. Me queda 1 menos 2 y me queda 3, 5. Cerramos aquí el determinante. Más K veces. ¿Cuál es el determinante asociado acá? Tendría que eliminar la primera fila de K y tengo que eliminar la tercera columna de K. ¿Qué me queda aquí? Aquí lo que me queda sería 1 menos 1 menos 2, 5. Vamos a resolver esos determinantes de orden 2. Entonces, siempre que yo tenga un determinante de orden 3, eso me va a generar 3 determinantes de orden 2, como ustedes pueden ilustrar ahí. Entonces, el producto vectorial de A y B, en pocas palabras, va a ser igual a I veces. Entonces, vamos a resolver este determinante de orden 2. Diagonal principal menos la diagonal secundaria. Menos, aquí lo que vamos a hacer es menos 1 por 5 menos 5 por 3 menos J veces diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces aquí tenemos 1 por 5 menos 3 por menos 2 más K veces diagonal principal 1 por 5 diagonal secundaria. Entonces aquí colocamos 1 por 5 menos la diagonal secundaria menos 2 por menos 1. Entonces, el producto vectorial de A y B, en este caso, va a ser I veces menos 1 por 5, eso me daría menos 5. 5 por 3, eso me daría menos 15. Entonces aquí colocamos menos 15. Menos J veces 1 por 5 es 5. Menos por menos daría más. 3 por 2, eso es 6. Más K veces 1 por 5 es 5. Aquí me queda menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Pero como tengo un 2 fuera, entonces aquí me quedaría menos 2. Entonces el producto vectorial de A y B, en pocas palabras, va a ser igual. Menos 5 menos 15, eso me daría menos 20i. Aquí me daría 5 más 6 sería 11. Entonces aquí me quedaría menos 11j. 5 menos 2, eso es igual a 3. Entonces aquí me quedaría 3k. Usted lo puede escribir así o simplemente lo puede escribir en términos de componente a componente. Menos 20, menos 11 y 3. Y esto que está aquí es un vector que está en R3. Siempre que yo resuelva un producto vectorial, siempre me va a generar un vector en R3. ¿Sí? Eso siempre me va a generar un vector en R3. El producto vectorial no es conmutativo. Ustedes pueden verificar. Si usted calcula el producto vectorial B, B con A, lo que me da aquí es diferente a lo que me dio acá. Entonces seguramente que usted lo puede corroborar. Acá nos dio menos 20i menos 11j más 3k. Bueno, si usted calcula B por A, eso le va a dar diferente. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre dos vectores no es conmutativo. ¿Sí? No es conmutativo, es diferente a B punto A, B cruz A. ¿Sí? El producto vectorial no es conmutativo. Ahora, si yo tengo el producto vectorial A punto B, ¿cuánto nos dio? Bueno, vamos a hacer esta operación. Vamos a hacerlo y con eso finalizamos. Ejercicio número 9. En el ejercicio número 9 nos piden que hagamos esta operación. Producto vectorial de A con B, que ya lo calculamos. Le vamos a aplicar enseguida el producto punto. Bueno, muchachos, si usted calcula el producto vectorial, ¿cuánto nos dio el producto vectorial? Nos dio menos 20 menos 11, 3. Menos 20 menos 11, 3. Le voy a aplicar el producto punto con el vector A. ¿Pero quién es el vector A?
Miren que el vector A es 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. Si usted aplica el producto punto por definición, sería menos 20 por 1 más menos 11 por menos 1 más 3 por 3. Y esto que está aquí sería menos 20 por 1 es menos 20. Menos por menos, eso daría más. Entonces aquí me quedaría 11. 3 por 3, eso es 9. Al final, esto que está aquí es 0. Entonces, el producto punto entre esos dos, entre el producto vectorial del lado izquierdo y un vector A, eso nos da 0. Entonces, miren que no es nada del otro mundo. El producto punto siempre me va a generar un escalar. Esto que está aquí es un escalar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que era importante que nosotros tengamos presente, ¿no? Todas esas operaciones y toda esa teoría vectorial que hasta el momento hemos desarrollado, es indispensable que usted ya en estos momentos la reconozca, se siente identificado con ella, porque va a ser fundamental para los procesos que estaremos realizando a corto y mediano plazo. ¿Sí? Bueno, muchachos, no siendo más por el momento, pues bueno, acá son algunas propiedades que se cumplen con relación al producto vectorial. Miren, el producto vectorial entre dos vectores iguales siempre es cero. Cero por el producto vectorial con A es cero. Eh, Propiedades con relación al producto vectorial. El A punto B con el producto vectorial con C, lo mismo que tener A cruz B punto C, son propiedades que se cumplen sin ningún problema. Ustedes lo pueden chequear, lo pueden verificar. Esas propiedades son válidas. ¿Sí? Acá está, digamos, la geometría del espacio de Rn de forma general, ¿no? Que ya usted sabe cómo es la igualdad de vectores en Rn, porque ya nosotros, en la medida que yo hacía en R2, en R3, yo ya les mostraba en Rn. La suma de vectores, usted sabe ya cómo es la suma de vectores en Rn, no es desconocido para ustedes. Ya usted sabe cómo es el producto de un vector y un escalar en Rn, cómo es la norma de un vector en Rn. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que yo quería mostrarle digamos, con estos dos videos. Entonces con estos dos videos hemos realizado el resumen de lo que hemos tocado y hemos estudiado en estas 2 semanas de clase. ¿Sí? Entonces espero que estos videos sean de mucha utilidad para todos ustedes, que sea de mucho agrado. Traté de explicar lo más detallado posible para que lograran comprender todo lo que hemos venido conversando, tanto en las sesiones que hemos realizado, como lo que acabo de realizar en mi canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, muchachos, no siendo más por el momento, cualquier duda o inquietud me pueden localizar vía Teams o por correo electrónico. ¿Sí? Un abrazo, feliz tarde para todos. Chaito, Dios me lo bendiga.